puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a estar con el tema que empezamos ayer acerca de los enemigos. Este tema es muy importante porque todos nosotros vamos a comprender la importancia de los enemigos en nuestra vida. Esa persona que se ha metido contigo, esa persona que habla mal de ti, esa persona que te ha hecho la vida imposible, esa persona que te ha hecho la guerra. En determinado momento todos creo que hemos tenido enemigos. Yo suelo contar ciertas experiencias de mi propia vida para que sirvan, por ejemplo, para la gloria del Señor. Yo recuerdo, nosotros tuvimos varios enemigos a raíz de un negocio que tuvimos durante muchos años con mi esposa, y recuerdo en especial un grupo de personas, ellos tenían locales enseguida del local que nosotros teníamos, y el tú hacer las cosas con excelencia, el buscar a Dios, el tomar las cosas con mucha responsabilidad, pues la Biblia dice que la mano diligente será prosperada. Y por causa de que nosotros en nuestro local procurábamos vender mercancía que fuera diferente, que fuera un poco más exclusiva, nosotros queríamos darle al local, digámoslo, un distintivo diferente a los demás negocios, que esa es la clave del éxito. Entre más te distancies de lo común, pues más éxito vas a tener. Cuando tú vendes la empanada que venden en todo lado, la empanada que venden en la otra esquina, la venden 5 cuadras más abajo, pues la gente la va a comprar donde quede más cerca y donde sea más barato. Pero si a esa empanada tú le agregas salsas de todo tipo, le haces un relleno diferente, etcétera, esa empanada, para los que no saben, la empanada es algo que se come aquí en Cali mucho, en Colombia, pero en Cali se come mucho. Si haces una empanada diferente, con un sabor diferente, con un relleno diferente, digámoslo, con unos acompañantes diferentes, la gente va a buscar y te va a buscar donde quiera que estés por causa de esa diferencia. Entonces nosotros en el negocio procuramos hacer eso y siempre era un negocio consagrado para Dios. Y eso generó que se levantaron muchos enemigos. Tuvimos enemigos desde aquellos que nos hacían brujería, o bueno, por lo menos nos intentaban hacer brujería, nos echaban limones por debajo de la puerta, ajos machos, hacían cruces con mata de ruda y nos la metían debajo de la puerta, etcétera. Nos trataban a través de conjuros, de maleficios, de hechizos, de frenar nuestro negocio y traer ruina, ¿no?, al negocio. La Biblia dice que si tú estás con el Señor, no podrá tocarte la brujería si tú no tienes puertas abiertas. Recuerda que cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, venía avanzando, y entonces un rey llamado Balac escuchó que el pueblo venía, tuvo miedo del pueblo porque decía que el pueblo de Israel era muy fuerte y que los iba a barrer, que los lamería como el buey lame el pasto, así Israel iba a lamer a Balac y a toda su nación. Así que Balac contrata a un profeta llamado Balaam, y Balaam es contratado, es sobornado para maldecir al pueblo de Israel a través de este rey llamado Balac. Pero cada vez que Balaam quiso maldecir al pueblo, no pudo. Dice la Biblia, no es el tema, pero quiero hablarte acerca de los enemigos. Dice la Biblia que cuando Balaam iba a lanzar maldición, Dios no lo permitía. Así que Balac, el rey, se enoja contra Balaam el profeta, y Balaam le dice, mire,
yo no puedo maldecir lo que Dios ha determinado bendecir. Además de esto, no hay iniquidad en Israel, o sea, no hay pecado en el pueblo, porque el pecado es la puerta para que entre la brujería. Eso es un tema que en algún momento lo tocaremos. Pero este hombre estaba lleno de rabia contra el pueblo porque el pueblo estaba avanzando. Cuando tú comienzas a avanzar, cuando tú comienzas a prosperar, cuando tu negocio comienza a crecer, cuando las ventas se comienzan a incrementar, cuando comienzas a contratar empleados, entonces eso generará celos, se generará envidia, va a generar en tus enemigos que ellos te aborrezcan más y más. Eso precisamente nos ocurría a nosotros. Entonces, en tiempos donde nadie vendía, nosotros siempre vendíamos. En tiempos de lluvia o en tiempos de sol, a nosotros Dios nos daba la bendición y entonces nuestros enemigos comenzaron a aborrecernos. Literalmente tuvimos enemigos que nos hacían la guerra. Empleadas que teníamos en el local las aburrían, literalmente las aburrían, se burlaban de ellas, les metían chismes, las indisponían, etcétera, al punto que hacían que ellas renunciaran. Y llegó un momento en mi vida donde una persona que me había hecho la guerra, esa señora, yo creo que ella toda su vida giraba en torno a nosotros. Ella vivía obsesionada por la mercancía que nosotros comprábamos. Entonces, para nosotros era muy frustrante buscar mercancía, llevar al local, y esta señora se daba todas sus mañas para averiguar qué teníamos nosotros, qué estábamos vendiendo. Y los siguientes días, ella ya la tenía, la misma mercancía, la estaba vendiendo a menor precio y nos quería era perjudicar. Esa señora solo era pendiente de todos nuestros movimientos. Era una persona de intriga, una persona de chismes, una persona que de verdad tenía un comportamiento bastante detestable hacia nosotros. Entonces llegó un momento en mi corazón donde comencé a cargarme en mi corazón. Comencé a sentir rabia, comencé a sentir deseo de venganza, comencé a sentir que en mi corazón había caído una raíz, había brotado una raíz de amargura por causa de que esta señora todos los días se metía con nosotros durante varios años. No fue una cosa de una semana, no fue una cosa de un mes, fue una cosa donde durante un periodo largo de nuestra vida nosotros tuvimos ese negocio 14 años con mi esposa y durante varios años esta señora nos hizo la guerra. Era una persona a la cual nosotros le servíamos, le ayudábamos. Cuando tenía alguna situación difícil le extendíamos la mano. Cuando tenía alguna necesidad, incluso siempre pudo contar con nosotros a pesar de que nosotros no podíamos contar con ella. Así que esta decisión de esta situación nos llevó a mí personalmente a albergar en mi corazón resentimiento, rabia, deseo de vengarme. Y eso es muy peligroso cuando alguien te está haciendo la guerra y tú comienzas a igualarte con esa persona. Es muy peligroso cuando en tu corazón ya la paz te la quita a alguien. Es muy peligroso. Y en ese tiempo, hace años atrás, yo todavía no sabía cómo dominar esta situación. Entonces el diablo utiliza personas. Recuerda que nosotros tenemos varios enemigos. El mundo, que es el sistema antidios, tenemos nuestro propio ser, nuestra carne, y también somos enemigos del diablo, pero el diablo también tiene unos súbditos o tiene personas que sin saberlo son instrumentos de él para hacer daño, para hacer mal, para dividir. Y esta señora, sin saberlo, era una señora que estaba haciendo cosas incorrectas. Ella llevaba un señor a su local que quedaba contiguo al de nosotros. Ese señor hacía riegos, ese señor iba con un péndulo midiendo las energías, bueno, hacía una cantidad de conjuros. Era una señora que todo el tiempo vivía en pos de dañarnos. Y recuerdo que yo llegué a un límite donde literalmente ya mi corazón se estaba volviendo negro hacia esa señora. Y recuerdo las palabras sabias de mi suegra, que un día nosotros estábamos muy afligidos y uno en esa situación a uno le provoca irse, ¿no? Voy a vender todo y me voy a ir, pero yo le decía a mi esposa, pero ¿por qué nos tenemos que ir nosotros si nosotros somos la bendición, si nosotros somos la sal de la tierra, si Dios nos puso en ese lugar? No creo que nos tengamos que ir. Y un día mi suegra nos dio una palabra que nos marcó.
especialmente a mí me marcó porque hasta esos días mis pensamientos ya no eran de un cristiano, ya mis pensamientos eran de ese viejo hombre, de ese hombre que era vengativo, que era rencoroso, que era un hombre violento, y esa señora estaba provocando que esa naturaleza otra vez volviera a salir o volviera a flote. Así que mi suegra nos dice muy sabiamente, miren, el día que ustedes comiencen a bendecir a esa señora, el día que ustedes, porque nosotros la maldecíamos, ¿no? Usted sabe que maldecir es mal hablar, ¿no? Entonces nosotros decíamos, esa señora es mala gente, esa señora es esto, esa señora es lo otro. Y mi suegra nos dijo muy sabiamente, el día que ustedes dejen de maldecirla, el día que ustedes comiencen a bendecirla y el día que ustedes comiencen a amarla, entonces todo cambiará. Son de esas palabras que a uno no le gustaría que Dios le diera, pero que son necesarias. Y ese día, esa palabra me llegó, me traspasó el corazón y comencé a entender lo que dice la Biblia. Precisamente el Señor Jesús no habla de vengarte de tu enemigo. La Biblia no habla precisamente de hacerle daño al que te hace daño, sino que la Biblia habla de perdonar y de amar a ese que sin razón alguna es tu enemigo. Entonces cambiamos con ella, comenzamos a orar por ella, ya no orábamos para que de pronto las cosas no le salieran bien. De esa oración es, Señor, que le caiga un rayo, que le caiga un avión, que le pasen por encima un tren. Ya no eran esas oraciones, sino que eran otro tipo de oraciones. Y comprendimos que esas oraciones que uno hace por la gente, declarando justicia, declarando venganza, no son muy agradables ante el Señor. Entonces comenzamos a orar, a bendecirla, comenzamos a servirle. Y recuerdo para una Navidad, un diciembre, que yo le compré a ella algo y se lo regalé para un diciembre. Y esa señora me miró, le llevé también algo de comer y yo creo que esa señora pensaba, este me va a dar veneno allí. Y fue una situación así, yo le comencé a dar libros cristianos y comencé literalmente, al principio me costó. Al principio yo iba a orar y yo recordaba esas palabras de que tenía que orar por mi enemigo. Y me encerraba a orar y literalmente no me salía una buena palabra. Y yo decía, Señor, pero me cuesta, aquí estoy. Y comencé a hacer el ejercicio, comencé a obligarme, comencé a tratar de bendecirla, comencé a pedirle al Espíritu Santo que me revelara por qué ella era así. Y comencé a entender que era una mujer sola, que era una mujer amargada, que era una mujer frustrada, que era una mujer abandonada, que era una mujer con muchos conflictos desde su niñez. Comencé a entender que me odiaba porque yo era cristiano y ella no. Comencé a entender muchas razones, comencé a entender lo feo que era la envidia y comencé literalmente a pedirle amor por esta mujer. Resumiéndole la historia, Dios primero mudó mi corazón, mudó el corazón de mi esposa, nos cambió para poder hacer un cambio en ella. Cuando comenzamos a amar a nuestros enemigos, la Biblia literalmente dice que Dios al que quiere y al que ama a Dios, Dios le hace a sus enemigos estar en paz con él. Y esa señora un día ya no fue nuestra enemiga y un día pudimos predicarle de Jesús, un día con ella y yo les quiero contar, para la gloria de Dios, pudimos hacer la oración de fe con ella, pudimos entregar su alma a Cristo y esa señora comenzó a congregarse, comenzó a asistir a una iglesia y pasó de ser de una mujer de oscuridad a una mujer que conoce la Biblia. Y eso es una experiencia que literalmente marcó nuestra vida. Ese lugar Dios lo tenía preparado para bendecirnos a través de nuestros enemigos. Los enemigos te obligan a orar más. Los enemigos te obligan a ayunar más. Los enemigos te doblegan, los enemigos te ayudan a humillarte. Los enemigos te enseñan el amor de Dios, que es más allá de amar a aquel que te ama. Y la Biblia habla acerca de esto. Dice Mateo capítulo 5, versículo 38. Vamos a estar con la palabra y vamos a seguir entendiendo sobre la importancia de los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice el encabezado de la Biblia, el amor hacia los enemigos. ¿Qué dice? El amor, no el odio. Y está hablando nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Nos está enseñando un principio que te va a dar paz y te va a dar gozo y te va a dar felicidad y te va a quitar las cargas de tu corazón. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Era la ley del talión. En el Antiguo Testamento era, si tú me sacas el ojo, yo te lo saco también. Y si tú me das una bofetada y me tumbas un diente, pues yo también te lo voy a tumbar.
Entonces el Señor les dijo a ellos, ustedes oyeron que antes era así, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no lo resistas. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, el que te hiera. Recuerde que el tema del rostro, para un hebreo, para un judío, el rostro es algo, digámoslo, de mucha importancia, para nosotros los occidentales también. Del hecho, por ejemplo, cuando una persona, usted y yo estamos hablando y usted escupe, por ejemplo, en el piso, eso es una ofensa, ¿no? Yo como judío me ofendo si usted hablando conmigo escupe en el piso, es de mala educación. Pero imagínese que al Señor Jesús lo escupieron ¿en dónde? En el rostro. Al Señor Jesús le hicieron algo que era totalmente humillante para un judío. Un judío no se puede afeitar la barba porque la barba es un símbolo de estatus, de masculinidad, de cabeza como hombre. Al Señor Jesús dice la Biblia que le mesaron la barba. No se la cortaron, se la arrancaron. Y aquí el Señor está diciendo, si alguien te golpea, te hiere en la mejilla, o sea, te causa un gran daño, colócale la otra mejilla. Versículo 40. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Alguien que quiera incitarte a una pelea, quitándote algo, entrégale no solo lo que te quiere quitar, sino que dale más. Dile, no, quédate con esto, no te preocupes. Alguien que te quiere quitar 20,000 y tú le dices, ¿sabes qué? Quédate con esos 20,000 y ¿sabes qué? Te doy 50, toma, llévatelos. También dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Recuerde que los judíos, ellos vivían en Palestina y Palestina pertenecía al gran imperio romano. Recuerde que Roma controlaba Asia, África e Europa. Y en Asia queda Palestina y allí vivían los hebreos o los israelitas. Entonces había una ley que como los opresores eran los romanos eran los que llegaban, cobraban impuestos, los romanos llegaban con sus tropas a oprimir a la gente, los romanos abusaban literalmente de estas naciones porque estas naciones estaban bajo su yugo. Entonces, si yo era un ciudadano romano, recuerde que los romanos fueron los primeros en inventar las calles adoquinadas o pavimentadas, ¿no? Ellos crearon, como su imperio era tan grande, ellos necesitaban desplazarse con rapidez de un imperio a otro. Así que ellos, para cruzar el mar Mediterráneo, tenían grandes flotas de barcos, tenían un gran porcentaje o un gran número de barcos para cruzar el mar Mediterráneo. Pero dentro de lo que era la tierra, ellos inventaron calles principales. Cuando usted va viajando y usted va en su carro y usted ve que hay una demarcación, faltan tantos kilómetros o tantas millas para llegar a un destino, esa medición métrica la inventó el pueblo romano. Así que si yo estaba, por ejemplo, en Palestina, yo salía a una avenida principal, como una calle de las que tenemos ahora, no con el tipo de asfalto que tenemos ahora, pero una calle muy sofisticada para la época, no era una calle destapada, sino adoquinada para el desplazamiento rápido de carros movidos por caballos. Así que si yo era romano y yo venía con un equipaje, y tú eras hebreo, tú eras judío, entonces yo te decía, ¿sabes qué? Como tú me tienes que servir a mí, ahora me tienes que cargar este equipaje 1 milla. La tienes que llevar por ley. Así que el romano, cada milla, su equipaje se lo iba delegando a alguien que no era romano y que por ley tenía que llevar esa carga. Pero el Señor está diciendo esto. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces Jesús le está enseñando a esta gente que odiaba a los romanos. Imagínese, usted estaba de pronto trabajando y pasaba un romano y le decía, hey, llévame la carga 1 milla. Entonces el Señor le está diciendo, si ese hombre que tú odias, que te hace la guerra, que te oprime, que te roba, te pide que le lleves una carga 1 milla, llévasela 2. Y después dice versículo 42, al que te pida dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses, no se lo rehuses. Dale. Eso es lo que está diciendo, contrario a lo que hemos aprendido, ¿no? Contrario a la ley de yo no me dejo de nadie,
contrario a la ley de que si me la hace, me la paga. El Señor está hablando de un amor más allá de nuestra propia comprensión o entendimiento. Él está hablando de un amor diferente. Dice el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí la cosa se puso difícil. El Señor está enseñando, nuestro maestro, que al enemigo hay que amarlo, no soportarlo, amarlo. Amad a vuestros enemigos. Pero también dice, bendecid a los que te maldicen. A esa gente que está diciendo que tú eres lo peor, a esa gente que habla mal de ti, a esa gente que te mete en chismes, a esa gente que te calumnia, a esa gente que indispone a otros contra ti. La Biblia dice, bendícelos. Es que yo voy a hablar mal de él porque él también habla mal de mí. Bendícelos. Pero también dice, hagan bien a aquel que te aborrece y ora por aquel que te ultraja y te persigue. Y esto nos derriba más de uno muchos argumentos que hemos tenido. A nosotros nos enseñaron, o por lo menos a mí me enseñaron, a ser vengativo, a no dejarme de nadie. A mí me enseñaron, entre comillas, a no ser bobo. Pero el Señor está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tienes que aprender a amar a esos enemigos. Tienes que orar por el que te maldice, bendecirlo. Tienes que orar por el que te aborrece, por el que te persigue, por el que te ultraja. Y si puedes, le vas a hacer el bien. Ahora, versículo 45. ¿Por qué yo debo hacer esto? ¿Y qué beneficio me trae esto si yo lo hago? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Cuando yo hago esto, entonces me parezco a mi papá Dios. La Biblia dice que Dios hace salir su sol. Mire que aclara que el sol es de Él sobre buenos y sobre malos, y que también su lluvia la hace caer sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. ¿Usted se imagina que Dios fuera vengativo y rencoroso como nosotros? Personalmente yo no estaría aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? Ya Dios me había borrado hace años. ¿Usted se imagina que nuestro Padre no fuera perdonador? ¿Usted se imagina que nuestro Padre perdonara como perdonamos muchos de nosotros, que todavía nos acordamos de la ofensa y nos da rabia? La Biblia dice, es clara cuando dice que Dios coge mis pecados y los echa a lo profundo del mar. ¿Sabe qué hay en lo profundo del mar? No se sabe, porque el hombre ha llegado a la luna, pero no ha podido ver las profundidades del mar. Por causa de la presión que se mueve en las oscuridades de los grandes abismos que hay en el mar, nadie sabe qué hay allá. Hay animales allá que tienen su energía propia, su luz propia, que son fluorescentes. Pero en las verdaderas profundidades no ha habido nada que pueda llegar hasta allá. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no se vuelve a acordar de nuestras ofensas. Una vez Dios nos perdona. Imagínese que Dios perdonara como nosotros, o que Dios fuera vengativo como nosotros, o que Dios fuera rencoroso como nosotros. Ahora dice el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, cuando yo amo al que me ama, no recibiré recompensa. Pero cuando amo al que me persigue, al que me aborrece, al que me hace la vida imposible, al que se mete conmigo, al que me calumnia, al que me inventa chismes, al que saca cuentos, cuando lo amo, cuando oro por él y cuando le hago bien, entonces vendrá recompensa. Dice el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando yo amo a los que me odian, me estoy pareciendo a mi papá. Esa es una gran ventaja que nos ofrece la palabra del Señor. Ahora, ayer te estuve hablando de cómo detectar a tus enemigos.
Ayer te hablé de eso. Y te hablé de lo necesario que son los enemigos en la vida. Ayer te hablé, por ejemplo, que un enemigo es cualquiera que intenta sabotear el propósito de Dios en tu vida. Ayer te hablé que siempre tendrás enemigos. ¿Por qué razón? Porque lo santo es odiado por lo impuro. Si tú eres santo, la gente que no es santa, recuerda que la palabra santo significa apartado para Dios. Si tú no haces lo que los demás hacen, la gente te odiará. Recuerda que la gente común odiará al que no es común. Se resentirá contra el que no es común. Recuerda que el perezoso odiará al diligente por ser diligente. Recuerda eso. El que es perezoso, el que es negligente, el que no le gusta trabajar, odiará al buen trabajador. Entonces, siempre que tú vayas en el camino de la luz y siempre que tú te esfuerces por ser mejor cada día, resultarán enemigos gratuitos. Siempre tendrás enemigos. El mediocre siempre será enemigo de aquel que hace las cosas con excelencia. Cuando la gente ve que tú tienes un buen hogar, te odiarán por tener un buen hogar. Cuando la gente ve que tú eres marido de una sola mujer o eres esposa de un solo hombre, te odiarán por eso, porque la corriente del mundo es la infidelidad, el adulterio, la mentira y el engaño. Entonces siempre tendrás enemigo. Ahora, tu enemigo también es cualquier persona que se resiente contigo porque tú tienes un deseo de cambiar, de crecer. Cuando alguien le dice a sus amigos borrachos, amigos, los aprecio, pero no me volveré a reunir con ustedes a tomar licor, te odiarán, te aborrecerán, hablarán mal de ti. Cuando tú en tu trabajo decides no robar, aunque todo el mundo robe, los que roban te odiarán. Tus enemigos te odiarán porque tú tienes un deseo de cambiar, de crecer, de hacer las cosas diferente. ¿Cómo detectar un enemigo? Ayer también te hablé de esto. Un enemigo también es cualquier persona que no se siente feliz cuando tú progresas. Cuando tú avanzas, existirán personas que se van a enojar. Existirán personas que van a decir, ¿por qué él y no yo? Y tú no les has hecho nada malo, tú no les has quitado a ellos una herencia, tú no los estafaste, tú no los robaste, pero de todas maneras serán tus enemigos. Ahora, tu enemigo también es cualquier persona que incrementa o fortalece una debilidad personal que Dios está intentando acabar en tu vida. Escúchame, tu enemigo es cualquier persona que incrementa o fortalece una debilidad personal que Dios está tratando de acabar en tu vida. Ejemplo de esto, Sansón tenía una debilidad con las mujeres. Y una mujer que lo hizo creer que lo amaba, llamado Dalila, en realidad no lo amaba. Dalila era su enemiga. ¿Qué le hizo Dalila a Sansón? Le hizo daño. Sansón tenía una debilidad que Dios quería matar en Sansón. Pero Dalila, ella se encargó de incrementar y de fortalecer esa debilidad. Y a través de esa debilidad de Sansón en su carácter acerca de las mujeres, fue que Sansón lo perdió absolutamente todo. ¿Cómo yo detecto si alguien es mi amigo o es mi enemigo? Esa persona que en vez de acercarte a Dios te aleja. Esa persona que en vez de hablarte y decirte, mire, eso que usted está haciendo está mal, no lo hagas, te lo promueve, te lo patrocina, te lo alcahuetea. Esa persona no es tu amigo en realidad. Esa persona es tu enemigo. También tu enemigo es cualquier persona que intenta matar la fe que Dios está engendrando dentro de ti. Es la gente que se burla de tu fe. Es la gente que no quiere que tú seas una persona espiritual. Sabe que Dios está haciendo crecer en ti una fe que aunque ahora es pequeña, en algún momento será una fe poderosa. Pero tu enemigo hará todo lo posible por abortar ese sueño de Dios, por abortar ese propósito y por sacarte del camino espiritual.
Usted no se alcanza a imaginar cuánta gente a lo largo de mi vida se ha metido con mi fe, con mi creencia, con mis convicciones y han tratado de alejarme del camino de la fe. Esos no son mis amigos. Mis amigos son los que, como Jesús estaba en una casa predicando lleno de gente y afuera llegó María con los hermanos de Jesús y le dijeron: maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son todos ustedes los que hacen la voluntad de mi Padre. Mis amigos son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, un enemigo es cualquier persona también que prefiere discutir tu pasado, cuestionar tu pasado, en lugar de hablar de tu futuro. ¿Cómo detecto yo un enemigo? Y estoy hablando de enemigos ocultos, ¿no? De esos enemigos que uno cree que son amigos. Es esa persona que constantemente está sacando a relucir tu pasado. Constantemente está más interesado en hablar lo que eras que lo que llegarás a ser. Un amigo es el que te envisiona, te empodera, te muestra que vendrán días mejores. Un enemigo no. Un enemigo te quiere tener estancado a lo que fuiste. Haz que usted era un borracho, haz que usted era un malandro, haz que usted era un violento, haz que usted era una mentirosa. Es que acuérdese que la saqué de un bar. Eso no es tu amigo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en Isaías 43, un versículo hermoso, 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Qué dice la Biblia? No te acuerdes, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué me está diciendo la Biblia? No te acuerdes de las cosas pasadas. Hay gente que todavía hoy ya Dios los perdonó, ya pidieron perdón, ya eso fue superado por Dios, pero todavía alguien los acusa y los señala. Alguien los acusa. ¿Sabe que los grandes enemigos del apóstol Pablo fueron personas que le recordaban a Pablo que antes era Saulo de Tarso y que era asesino de cristianos antes de conocer a Jesús? Un amigo no es el que te saca: pero es que usted no le va a ir bien, porque acuérdese que es que usted tiene un pasado bastante feo. Eso no es tu amigo. ¿Sabe? Le voy a contar una escena de la Biblia maravillosa. Lástima del tiempo, quedan 4 o 5 minutos de programa, pero le voy a contar algo maravilloso. Al Señor Jesús, en Juan capítulo 8, le llevan una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Es sorprendente esta historia de cómo el Señor está más interesado en lo que tú vas a hacer que realmente en tu pasado. Y esta mujer en Juan capítulo 8, ella es sorprendida en adulterio. Y mire la historia. Dice, versículo 1, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué estaba haciendo esta señora? Adulterando. Estaba teniendo sexo con un hombre que no era su esposo. Dice que fue sorprendida en el acto mismo, o sea que la trajeron medio desnuda, supongo yo. Ahora, ¿esta mujer estaba haciendo algo malo? Sí. Y estos hombres la traen y ahora ellos le van a cuestionar al Señor: ¿qué hacemos con esta mujer? Versículo 5, entonces ellos le dicen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esa gente la llevaron para ponerle una trampa al Señor Jesús. Ella había sido sorprendida, no había duda de eso. Ahora lo tremendo es, ella no estaba adulterando sola, ella estaba adulterando con un hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre también? Ella no estaba pecando sola, ella estaba con otro hombre y no se ve este otro hombre por ningún lado. Ahora se la traen al Señor, se la ponen allí.
La vida del Señor estaba en la vida de esta mujer estaba en las palabras del Señor. ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? Que la ley nos ordena apedrear a esta mujer. Entonces dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. En otras traducciones dice, el que de vosotros no haya deseado a esta mujer para acostarse con ella, que le tire la primera piedra. Esta gente estaban más sucios que ella. Y dice, versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Porque qué bueno y qué fácil es juzgar a los demás, ¿no? Ese dedo señalador que mira el error en el otro, pero que no mira los errores propios. Y estos estaban tan sucios o más sucios que aquella mujer. Dice que acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús se paró en la escena de la mujer atrapada en adulterio, Él les puso una gran revelación sobre la mesa. A todos estos hombres que estaban presentes, obsesionados con el error de aquella mujer y listos para apedrearla. El Señor Jesús no estaba mirando su error, estaba mirando hacia el futuro. ¿Y sabe qué hizo? Con un simple trazo de misericordia, removió su pasado. Con un trazo de misericordia, apartó su pasado cuando le dijo, ni yo te condeno. E inmediatamente es un trazo de una nueva mujer cuando dijo, vete y no peques más. Mire cuán instantáneo puede ser el perdón de Dios para nuestra vida. Vete y no peques más. Pero hay gente obsesionada con tu error, obsesionada con tu caída, obsesionada con tu fracaso. Esa gente no son tus amigos, son tus enemigos. Voy a parar allí por causa del tiempo, qué lástima. Vamos a seguir este tema en una próxima oportunidad. Pero quiero decirte, tus enemigos no son para odiarlos. Tus enemigos son para amarlos, para orar por ellos, para hacerles el bien y para bendecirlos.